Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más al canal El Evangelio Poder de Dios. Después de haber aprendido acerca de los atributos de Dios, en esta ocasión comenzaremos estudiando la Trinidad de Dios. Número 1, presentaremos la doctrina sobre la Trinidad de Dios. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios es uno y que fuera de Él no hay Dios. Podría surgir la pregunta siguiente: ¿cómo podría Dios tener comunión antes de que las criaturas finitas comenzaran a existir? Respondemos que la unidad divina es una unidad compuesta y que en esta unidad hay realmente tres personas distintas. Cada una de ellas es la divinidad, empero consciente en grado supremo de las otras dos personas. Vemos entonces que existía una eterna comunión antes de que los seres finitos fueran creados. Por lo tanto, Dios nunca estuvo solo. Dejó claro, no es que existen tres dioses, cada uno de ellos independientemente de existencia propia, por sí mismo. Los tres cooperan con una mente y propósito, de manera que en el sentido más exacto del vocablo son uno. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Sin embargo, en cada una de estas operaciones, los tres están presentes. El Padre es preeminentemente creador y sin embargo el Hijo y el Espíritu son presentados en la función de cooperar en dicha labor. El Hijo es preeminentemente el Redentor, no obstante lo cual el Padre y el Espíritu Santo son presentados en la función de enviar al Hijo para redimir. El Espíritu Santo es el santificador, no obstante lo cual el Padre y el Hijo cooperan en dicha labor. La Trinidad es una comunión eterna, pero la obra de la redención del hombre provocó su manifestación histórica. El Hijo entró en el mundo de una nueva forma cuando se revistió de naturaleza humana y se le dio un nuevo nombre, Jesús. El Espíritu Santo entró en el mundo en una nueva forma, es decir, como el Espíritu de Cristo, encarnado en la Iglesia. Y sin embargo, los tres operan o trabajan juntos. El Padre testificó del Hijo, Mateo 3:17. Y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Hijo testificó del Padre en Juan 5:19, dice así: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y el Hijo testificó del Espíritu Santo en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Parece todo difícil de comprender? ¿Cómo podría ser de otra manera, puesto que tratamos de describir la vida interior de Dios Todopoderoso? La doctrina de la Trinidad es claramente una doctrina revelada y no una concebida por la razón del hombre. ¿De qué
otra manera podríamos aprender con respecto a la naturaleza interior de la divinidad, excepto por la revelación? Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es cierto que el vocablo Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento. Se trata de una expresión teológica inventada durante el siglo II para describir la divinidad. Empero el planeta Júpiter existió antes de que fuera designado con tal nombre, y la doctrina de la Trinidad figuraba en la Biblia antes de que técnicamente se la denominara por ese nombre. Número 2. Definición de esta doctrina. Podemos comprender con toda facilidad porque la doctrina de la Trinidad fue a veces malentendida y presentada erróneamente. Era difícil encontrar un vocabulario humano por medio del cual expresar la unidad de Dios y al mismo tiempo la realidad y distinción o claridad de las personas. A poner énfasis con respecto a la deidad de Cristo y a la personalidad del Espíritu Santo, algunos escritores parecen estar en peligro de caer en el triteísmo, o sea, la creencia en tres dioses. Otros escritores, a recalcar la unidad de Dios, parecen correr peligro de olvidar la distinción entre las personas. Este último error es conocido con el nombre de sabelianismo, que fue iniciado por el obispo Sabelio, quien enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente aspectos o manifestaciones de Dios. Este error ha aparecido muchas veces en la historia de la Iglesia y es corriente aún en la realidad. Es evidente que esta doctrina carece de fundamento bíblico y se la excluye mediante la distinción claras establecidas en las Escrituras Sagradas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre ama y envía al Hijo. El Hijo parte y retorna al seno del Padre. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede ante el Padre. Si entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios solamente bajo diferentes aspectos o nombres, luego el Nuevo Testamento es una serie de confusiones. Por ejemplo, al leer la oración intercesora de Juan capítulo 17, con la idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, revelara lo absurdo de la doctrina. Dijera de esta forma: como me he dado la potestad de toda carne, hablando Jesús, para que yo dé vida eterna a todos los que me di, yo me he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me di a mí mismo que hiciera. Ahora pues me glorifico a mí mismo con la gloria que tenía conmigo antes de que el mundo fuese. Sin embargo, no lo expone de esa manera. Esto es lo que dice el capítulo 17 de San Juan. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú
al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cómo fue preservada la doctrina de la Trinidad para que no cayera en el sabelianismo que niega la distinción entre las tres personas de la Trinidad y el triteísmo, o sea, la creencia en tres dioses distintos en la Trinidad, mediante la formulación de dogmas, esto es, interpretaciones que definen la doctrina y la protegen del error? El ejemplo siguiente de un dogma se encuentra en el símbolo de Atanasio, formulado durante el siglo V. Dice así: adoramos a un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas. Si separar la sustancia, puesto que la persona del Padre es una y la del Hijo otra y la del Espíritu Santo otra, empero el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hay solo una divinidad, igual gloria y majestad coeterna. Lo que es el Padre también lo es el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado y el Espíritu Santo es increado. El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Y sin embargo, no hay tres eternos, sino uno solamente. De manera que no hay tres seres increados, ni tres seres inmensos, sino un solo ser increado, un solo ser inmenso. De igual manera, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente y el Espíritu Santo es omnipotente. Y sin embargo, no existen tres seres omnipotentes, sino un solo ser omnipotente. De manera que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. De igual manera, el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo, no hay tres señores, sino uno solo. Así como nos vemos obligados en honor a la verdad cristiana a afirmar que cada una de las personas particularmente es Señor o Dios, así también nos vemos imposibilitados de decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre no fue hecho de nadie, no fue creado, no fue engendrado. El Hijo salió del Padre solamente, no fue hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo salió del Padre y del Hijo, ni fue creado ni engendrado, sino que procede de ellos. Por lo tanto, hay un solo Padre y no tres, un solo Hijo y no tres, un solo Espíritu Santo y no tres. Y en esta Trinidad no existe nada primero ni postrero, nada mayor o menor. Empero las tres personas coeternas son coiguales o mutuamente iguales entre sí, de manera que a través de todo, como se ha dicho arriba, tanto la unidad en la Trinidad como la Trinidad en la unidad deben de adorarse. Esta declaración quizás nos parece árida, complicada, llena de argumentos sutiles, pero los primeros siglos demostró su eficacia para preservar la declaración correcta de verdades que eran valiosas y vitales para la Iglesia. Número 3. La demostración de la doctrina de la Trinidad. Puesto que la doctrina de la Trinidad
concierne a la naturaleza interior de la Trinidad no podía conocerse a menos que lo fuera por revelación. Esa revelación se encuentra en la Sagrada Escritura. A. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no enseña ni clara ni directamente la doctrina de la Trinidad. Y la razón es evidente. En un mundo donde la adoración de muchos dioses era cosa común, era necesario inculcar en el pueblo de Israel la verdad de que Dios era uno y que no había nadie fuera de él. Si se hubiera enseñado con respecto a la Trinidad desde el principio, ello podría haber sido malentendido e interpretado erróneamente. Pero aunque no se menciona en forma implícita el germen de la doctrina, puede descubrirse en el Antiguo Testamento. Cada vez que un hebreo pronunciaba el nombre de Dios, o sea, Elohim, decía realmente dioses, pues el vocablo hebreo está en plural y a veces se emplea en el idioma hebreo con un objetivo plural, como lo dice Josué 24, 18 y 19. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dije que el vocablo hebreo está en plural y a veces se emplea en el idioma hebreo con un adjetivo plural. Lo vimos en Josué, ahora lo vamos a ver en el verbo plural en Génesis 35, 7. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Imaginémonos a un devoto e iluminado hebreo meditando sobre el hecho de que Jehová es uno y al mismo tiempo Elohim o dioses. Es posible imaginarse que llegaría a la conclusión de que existía una pluralidad de personas en un Dios. Pablo el apóstol jamás cesó de creer en la unidad de Dios, tal como se le había enseñado desde la infancia. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 de Corintios 8:4 lo expresa de esta forma: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. El apóstol Pablo recalcó que él no enseñaba otras cosas que aquellas que se encontraban en la ley y los profetas. Su Dios era el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. No obstante, lo cual predica con respecto a la deidad de Cristo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios,
fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Habla así el apóstol de la deidad del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Luego coloca a estas tres personas juntas en la bendición apostólica. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Cada uno de los componentes de la Trinidad es mencionado en el Antiguo Testamento. 1. El Padre está en Isaías capítulo 63, versículo 16 y Malaquías 2:10. Isaías lo expresa de esta forma: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Y Malaquías lo dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Número 2. El Hijo de Jehová se encuentra en Salmos 45, versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Salmo capítulo 2, versículos 6 y 7. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Proverbios 30, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si lo sabes. El Mesías es descrito con títulos divinos. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se hace mención del misterioso ángel de Jehová que lleva el nombre de Dios y que tiene poder para perdonar pecado o retenerlos. Éxodo 23, 20, 21. He aquí yo envío mi ángel delante de ti
para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. He dicho que la Trinidad está mencionada en el Antiguo Testamento y ya hemos demostrado los versículos bíblicos acerca del Hijo y acerca del Padre. Ahora hablaremos número 3 acerca del Espíritu Santo. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Isaías 11:2 y 3. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Isaías 48:16. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. La Trinidad está representada en la triple bendición de Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta este momento vemos cómo nuestro Dios nos ha hecho partícipe del conocimiento de su divinidad en la Trinidad, y hemos terminado hasta este momento lo que reflejan los textos bíblicos del Antiguo Testamento sobre este misterio. Continuaremos en nuestro próximo estudio viendo cómo la Trinidad se hace ver en el Nuevo Testamento y otras cosas que veremos para que nosotros podamos comprender que Dios nos ha enseñado que esa divinidad es una divinidad compuesta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daremos algunas ilustraciones de la doctrina y terminaremos con la naturaleza, que nos proporciona muchas alegorías acerca de la Santa Trinidad. Que Dios los bendiga. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su poderoso like y dejar un comentario, recordándoles siempre que al final de todos nuestros estudios acerca de la teología bíblica y sistemática, les estaremos entregando un certificado virtual, y pues para los que están en Canadá se los haremos llegar en formato de papel. Dios los bendiga y hasta la próxima.